Bienvenidos al Cineclub de la 2, el programa Qué grande es el cine, televisión española. Hoy vamos a ver la película El tren de John Frankenheimer y quisiera en esta brevísima introducción a ustedes decir dos cosas nada más. Una, que las películas, sobre todo la primera parte de su carrera, de las películas de John Frankenheimer, no solo han envejecido muy bien, sino yo diría que muy bien. Ver ahora películas de este inventor de la política ficción en el cine, gracias a 7 días de mayo, se ve con una tensión que no puedes apartar los ojos de la pantalla. Y lo mismo Mensajero del miedo, que es una de las películas que están empezando a crecer, además, en una línea de película de culto que nadie podía sospechar para Frankenheimer. Eso por un lado. Por otro lado, que algunas de sus películas son mucho mejores de lo que pensábamos, no tiene ninguna duda, como Los temerarios del aire, con Burt Lancaster, uno de sus actores estupendos, y Deborah Kerr. Y por no hablar de El hombre de Kiev, aquel guión de Dalton Trumbo sobre la novela de Bernard Malamud, que es una película, yo diría que excepcional. Y otra cosa que quisiera hacer hincapié es en esta época de los últimos 15 años de cine, de Schwarzenegger y de todos los grandes fuertes, Steven Seagal, que cuando vean ustedes aquí a Burt Lancaster, yo creo que no ha habido un trabajo físico más importante en la historia del cine que el que hace este hombre ferroviario francés, porque además es absolutamente lógico. Está enraizado con su oficio y él tiene que hacer exactamente las cosas que hace. Hay planos que hace en esta película Burt Lancaster que son realmente asombrosos. Yo creo que él siempre ha sido un actor extraordinario, pero que esta persona que vamos a ver en el tren luego sea el príncipe Salina del Gato Pardo, realmente produce asombro. Porque que hubiera hecho trabajos como Chantaje en Broadway con McKendrich, maravillosos, El Mergantry, donde gana el Oscar, bueno, están más o menos en este tipo de trabajo como podía ser el resultado de trabajar con Visconti. Pero esta película, verle bajar a él y coger un tren en marcha, que es él, que no hay ningún doble, nos dice de verdad de lo que es un trabajo de fisicidad en el cine al que yo creo que estábamos habituados mal, porque las películas de Schwarzenegger o de Seagal o de tantos y tantos evidentemente están trucados y tienen dobles en casi todos los momentos, pero aquí no, aquí produce ver asombro, ver caerse por un terraplén terrible o ver las manos de él como coloca una carga de dinamita, que efectivamente es él, la minuciosidad y el oficio tan grande, la profesionalidad que tiene. Y eso es lo que yo creo que nos dice la película, que por eso vencieron en gran parte a los alemanes, porque la gente de la resistencia, del ferrocarril o de cualquier otro campo, pero aquí es el ferrocarril, evidentemente trabajaban con sus armas, con su oficio, con su técnica. Y bueno, vamos a hablar de El tren, que es una película bastante olvidada, pero que para la gente que nos gustan las películas con trenes, David Lean y compañía, bueno, yo no creo que se haya hecho nada mejor. Y claro, por supuesto sale un cartón al final dando las gracias a los ferrocarriles franceses, porque hacer una película como esta hoy en cualquier parte del mundo es imposible. Es una verdadera, y esto es otro mérito para Frankenheimer, una superproducción que no lo parece. Y nada más. Juan Cobo, muy buenas noches. Buenas noches. Mi querido amigo, háblanos un poco del tren y de este nuevo chico que decían que iba a ser Orson Welles, cuando en su generación que apareció en la televisión dijeron todo, vaya, este chico tan jovencito, y realmente 7 días de mayo, Mensajeros, es un... No, Frankenheimer es que se reconoce que los primeros años de él fueron tan fabulosos que pensaban que efectivamente iba a superar todo lo habido y por haber. Y yo no he sido demasiado aficionado a Frankenheimer nunca, y hace muy pocos días en Nueva York veía una de sus películas, All Fall Down, que me parece que se llama aquí Su propio infierno y tal, y después de ver un rato la quité y me pasé a otra cosa, es decir, que soy mal frankenheimeriano. Pero yo creo que incluso ahora los americanos, como tú has dicho muy bien, Mensajeros del miedo, cuando se ha repuesto en los 80, ha despertado una expectación enorme, y hay cantidad de gente joven que no lo había visto, que le ha redescubierto y le aprecia muchísimo. Pero incluso salvo ese redescubrimiento, los últimos años, a partir de que él estuvo en Europa un tiempo, con El tren, con Grand Prix, con una serie de películas, ya le costó muchísimo retomar el vuelo que tenía antes de venir a Europa. Le costó tanto, incluso acumuló algunos fracasos importantes, y se refugió en una época final, hasta se refugió mucho otra vez en lo que él hacía muy bien. Él es uno de los genios de aquello que se llamaba la televisión en vivo,
que es que hacían el teatro ensayándolo y después grabándolo en directo. En ese estaba Lumet, estaba Penn, estaba él y estaba Mulligan. Y él ha hecho cosas espléndidas y ha vuelto incluso a repetirlas algunas con mucho éxito. Pero en el cine algo le pasó que perdió una parte de la fuerza que él tenía en esta primera época, que es extraordinaria. En El tren, como sabéis, hay una circunstancia además un poco anómala. Es una película que prepara y empieza a dirigir Arthur Penn. Y al segundo o tercer día, Burt Lancaster le despide. Es decir, yo me temo, no sé, es una conjetura, que eso sí que es ciencia ficción de cine, que es que Arthur Penn posiblemente tenía una visión diferente y Lancaster además era productor y trajo, como le pasaba en lo que se llevó a Clark Gable, trajo a un amigo que le entendía bien, que era, en aquel caso era Victor Fleming y en este caso era Frankenheimer. Posiblemente yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene la película es el reparto, y ese reparto yo creo que en gran parte lo tuvo ya que preparar Penn, porque Penn era ese sí que era muy europeo. Tenía el viejo conocimiento de Michel Simon, de Jean Moreau, de todo un reparto, y sobre todo como hombre muy de teatro, tenía una visión que yo creo que luego además, como en algún momento he hablado contigo, tú tenías que Lancaster se hizo muy amigo suyo de Paul Scofield, uno de esos actores de teatro impresionantes que ha trabajado poco en cine, pero cuando ha trabajado en cine ha sido extraordinario. Fue en La princesa de Éboli, que hizo aquí en España Terence Young, hacía Felipe II, en el Enrique V de Branagh hacía El rey de Francia, con Zinnemann, cuando tuvo el Oscar, fue con Un hombre para la eternidad, hacía de Thomas More. Es decir, es un personaje ha hecho, claro, un Rey Lear en cine. Es decir, es ese actor extraordinario, y yo creo que la película gana mucho con el enfrentamiento de estos dos personajes. Es decir, Lancaster, incluso como productor, se da cuenta que tiene enfrente a un antagonista extraordinario, un antagonista que, visto su carrera teatral, parece imposible que pueda hacer este personaje, y sin embargo lo borda, una maravilla, y ese enfrentamiento unido a esa otra faceta que tú has destacado, de la fisicidad, y es que, claro, Lancaster es un hombre que viene del mundo del circo y del trapecio, y de aquí que lo que a otro actor es imposible lo hace con una facilidad extraordinaria, aparte de que yo sí creo, como lo demuestra también El gato pardo, que es un actor con una dedicación absoluta a lo que hace, y como lo hace con pleno fervor, le queda muy bien. Posiblemente otro de los motivos por los que tropezase con Arthur Penn es que quizá Arthur Penn quería hacer una película un poco más coral, y él, como hombre, actor y productor, siempre tratar de cuidarte a ti mismo, y quizá se entienda esa divergencia, que es absurda, porque no sé, habrían sido dos películas, ¿no? Películas diferentes. Penn conocía muy bien, y supongo que también Frankenheimer lo vería, una película que es antecedente de esta, muy directa, del año 45, que es La batalla del Rail, de René Clément, donde en tono semidocumental y con muchos actores naturales hacen algo importante, que es un canto a lo que supuso en la Francia ocupada el sabotaje continuo de los hombres de los ferrocarriles franceses. Y en esta película el homenaje es espléndido, y yo creo que la verdad aunque yo no sea muy devoto de Frankenheimer, reconozco que aquí se dejó la piel. Yo creo que es uno de los mejores trabajos, y lo que tú dices es cierto. La película empezó Arthur Penn y él no estaba de acuerdo con los puntos de vista de Arthur Penn, y entonces llamó a Frankenheimer, porque con Frankenheimer se llevaba muy mal. Hizo una película que era la primera, Los jóvenes salvajes, y entonces se llevó muy mal y dijo: nunca más voy a volver a trabajar con este geniecillo, como le llamó. Pero cuando echó a otro director, porque Burt Lancaster ha sido siempre muy fuerte en El hombre de Alcatraz, que es una de las grandes películas de Frankenheimer, le llamó a Frankenheimer, y Frankenheimer le dijo: vale, de acuerdo, pero yo empiezo de nuevo, ¿eh? Y volvió a rodar todo otra vez, El hombre de Alcatraz. Luego le llamó en 7 días de mayo, que a mí me parece que es otra película. Yo la he vuelto a ver hace poco, y caramba, es impresionante el trabajo de Lancaster, de Kirk Douglas, esa especie de golpe de los generales en el Pentágono. Y ahora, cuando le ocurre esto, vuelve a decir lo mismo, y le dice: pero empiezo de cero, ¿eh? Que eso es lo que le ocurrió también a Peckinpah
con aquella película que era El Rey del Juego, que empezó a rodar y que lo sustituyó con Jewison, y parece ser que es una norma que decir, vale, pero empezamos de cero. Él la estaba haciendo en blanco y negro, yo en color, y aquí él... y es el tema de Espartaco, cuando echan a Anthony Mann y a Thomas Kubrick. Y ese es el punto de vista, yo creo, del actor-productor, que siempre ocurre con actores-productores, que tienen muy claro lo que quieren, y él dijo, bueno, yo creo que Frankenheimer, luego volvió a trabajar con él en muchas películas, Los Temerarios del Aire, que era una película